Qué bueno es Dios. Alabo el nombre del Padre por medio del Espíritu Santo en esta hora. Amada Iglesia, estamos compartiendo un ciclo de 10 enseñanzas, del cual vamos a compartir hoy la séptima enseñanza de nombre ¿Cómo saber si una persona ha sido salva y está bajo la gracia? Es muy importante que sepamos si verdaderamente estamos viviendo bajo la gracia y si hemos sido salvas por fe. Vamos a ver unos ejemplos del maestro en la ley y unos ejemplos del Espíritu Santo en la gracia. Vayamos a el libro de Juan, capítulo 1, versículo de 9 al 13. Juan es un libro de la ley. Veamos qué el maestro enseñó a sus discípulos. Juan 1, 9 al 13 revela que el mensaje que trajo el maestro lo aceptaron pocos. La luz verdadera es la palabra de Dios y esa ha sido desde el principio. Qué bueno es el Espíritu Santo porque nos está diciendo esta gran verdad que desde la ley el mensaje lo aceptaron muy pocos. El mensaje que trajo el maestro, ¿sí? El mensaje verdadero que nos lleva a la luz verdadera, ¿sí? Ese mensaje es el arrepentimiento verdadero. Ese es el que trajo problemas. Ese es el mensaje que trajo el maestro. Vayamos al libro de Génesis, un libro de la ley, Génesis 1, capítulo 1, versículo del 1 al 3. La palabra de Dios es la luz y ella es la que nos alumbra a toda persona. Él conoce a los que son suyos. La palabra de Dios es la luz, amada iglesia. Y toda persona que quiera ser iluminada o alumbrada por esa luz, que es la palabra del Señor, es señal de que esa persona es de Dios, porque está siendo iluminada, porque se está dejando alumbrar con la luz, que es la palabra de Dios. Vayamos a Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Al hombre natural le alumbra su pecado. Y la luz del maestro alumbra a todo hombre y mujer que acepta la palabra de Dios. Usted y yo queremos ser alumbrados con la palabra de Dios. Nos sujetemos a la palabra. Dejemos que nos alumbre la palabra de Dios, que no nos siga alumbrando nuestro propio yo, nuestro pecado de incredulidad. Juan capítulo 17 revela que es la palabra de Dios que nos va a alumbrar. La palabra es lo que santifica. Desde la creación, la palabra ha alumbrado a toda criatura. Todo estorbo, la palabra nos lo va quitando. No todas somos hijas de Dios. También hay hijas de las tinieblas.
Las hijas de Dios estamos firmes. Veamos el versículo 10 de Juan capítulo 1, versículo 10. En el mundo, todo el mundo hace lo que mejor le parezca. El mundo no recibe consejos espirituales. El mundo, si no se arrepiente, no conocerá a Dios. La iglesia arrepentida está entendiendo la palabra de Dios. Vayamos a Santiago, capítulo 4, versículo 4, es una enseñanza para la iglesia. Veamos que el Espíritu Santo le dice a la iglesia, Santiago 4, 4. El mundo no conoce a Dios, por eso anda en su vida adúltera. No físicamente, sino espiritualmente. Santiago, hermano del Maestro, él no creía en la resurrección. Él creyó después. Veamos el versículo 11. Recordemos que venimos dando lectura a el libro de Juan, capítulo 1, de 9 al 13. Ahora veamos Juan 1, 11. Es muy importante cuando la persona vaya a compartir palabra que hable del arrepentimiento. Esta es la clave del éxito, que la persona llegue a un verdadero arrepentimiento. Eso dice el libro de la ley. Veamos otro libro de la ley, Marcos 1, 14, 15. También nos confirma el mensaje del arrepentimiento. Si nos damos cuenta, desde la ley se viene compartiendo el mensaje del arrepentimiento. Vayamos a otro libro de Juan, de la ley. Juan es un libro de la ley. Capítulo 6, versículos 60-61. Revela que ellos sentían dura la palabra del arrepentimiento. Pero esa era la palabra de vida y eterna. No hay otra palabra que te lleve a la vida eterna, más que el arrepentimiento en la persona. La persona que no acepta esa palabra dura, o sea, la palabra del arrepentimiento, no está bajo la gracia, está bajo su opinión de la persona. Veamos versículo 12 del libro de Juan 1, 12. La palabra primero fue dado a los discípulos. Esa palabra dura fue dado a ellos. A ellos se les dio esa palabra dura en la ley. La palabra del arrepentimiento. Vayamos a otro libro de la ley. Mateo capítulo 13, versículo 10, 11. La religiosidad no les deja ver la gloria de Dios. Es por eso que debemos pedir que la gracia de Dios nunca se aparte de nosotras. Muy importante pedir en oración que lo espiritual no se aparte de nosotros, de nosotras. ¿Por qué? Porque solamente con lo espiritual es como podemos ver la gloria de Dios. De lo contrario, no lo vamos a poder ver así. Vayamos a otro libro de la ley, Juan 1, 50. El contexto revela del llamado que hizo a Natanael. Por eso Natanael se sacó de onda cuando el maestro le dijo la verdad. Natanael creyó, tenía fe, estaba aferrado a las cosas espirituales. Veamos la magnitud de creer. Natanael
creyó. Por eso el maestro le dijo, cosas mayores verás. Aceptar a Cristo o recibir a Cristo es asociarse con Él en todo, en pensamientos, en mismo idioma. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 23 al 25. El libro de Hechos es un libro de la ley. Estamos hablando en el contexto de Moisés. Moisés era una persona sujeta a Dios. Desde la ley se viene hablando de una sujeción muy importante, que las mujeres respetemos el orden que está estipulado desde el principio para nosotras las mujeres. Veamos el versículo 13 de Juan, porque venimos estudiando Juan 1 del 9 al 13. Veamos el versículo 13. Esto no es hereditario, esto es personal. Es por eso que la persona debe llegar a un arrepentimiento verdadero para que pueda ver la gloria de Dios y alcanzar a ver sus maravillas. No porque sea hereditario. Eso no es así. Esto es personal. Es una comunión íntima que tenemos con el Espíritu Santo para poder ver la gloria de Dios. Y eso nos va a llevar a tener un arrepentimiento verdadero. Veamos el libro de Mateo, un libro de la ley, capítulo 3, versículo del 7 al 9. Revela que los saduceos decían que eran hijos de Abraham, de hombres. Ellos no eran engendrados de Dios. Y se necesitaba ser engendrado de Dios para entender lo espiritual. Nada de lo que hagamos en la carne será bien vista para Dios. ¿Por qué es importante tener un nuevo nacimiento? Porque con el nuevo nacimiento es como podemos entender lo espiritual. No nos debemos de quedar engendrados de carne. Engendrados de carne somos todos, pero engendrados del Espíritu o de Dios no somos todos. Debemos de procurar, aparte de ser engendrado de sangre y carne, también necesitamos ser engendrados, pero de Dios, para que podamos captar el mensaje. De lo contrario, vamos a seguir siendo carne. Y todo lo que hagamos en la carne será bien vista, pero para el hombre. Nada que ver para Dios. Veamos Mateo 13, capítulo 13, versículo 12-13. El maestro habló claramente, con un lenguaje para que le entendiera desde la ley. Es por eso que el mensaje se debe entender espiritualmente, no carnalmente. Por eso, el que tiene temor a Dios, el Espíritu Santo dice que se le será dado más entendimiento. Y el que tiene poco conocimiento, eso poco se le será quitado. En la gracia todo es espiritual. Y cuidado de poner la confianza en el hombre, o sea, no carnal. Vayamos a Primera de Samuel, un libro de la ley, capítulo 16, versículos 6 y 7. Dios no mira su parecer, Dios mira el corazón. Es muy importante que tomemos en cuenta esta palabra, porque hoy el hombre nada más ve el parecer, porque el corazón no lo puede ver. Por eso debemos de evitar andar señalando, porque no conocemos lo que
tiene su corazón, el único que lo conoce es Dios. Y debemos de tener ese temor a Dios para andar señalando a las personas. Vayamos a Romanos, un libro de la gracia, una enseñanza para la iglesia. Capítulo 6, versículo 14. Pablo está narrando a su vida como Saulo de Tarso. Cuando el Espíritu Santo está tratando con nosotros es porque Él quiere asociarse con nosotros. Él quiere que muramos a los 3 grandes pecados del ser humano: el deseo de los ojos, deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Esos 3 grandes pecados están llevando a tener muerte espiritual. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo componer de cada una de nosotras, ¿sí? Necesitamos morir a esos 3 grandes pecados que tenemos todo ser humano. Una mujer debe pedir ser sumisa, como Sara, Ruth, Noemí, Lidia. Es como una mujer alcanzará vivir en la gracia o en lo espiritual. Romanos 1, 16, 17 revela que el Evangelio es poder de Dios. No nos debemos de avergonzar de hablar del Evangelio. Pero para que nosotros creamos que el Evangelio es poder de Dios, necesitamos aumentar nuestra fe. Y nuestra fe la vamos a aumentar oyendo la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad es la palabra de Dios, ya que el justo por la fe vivirá. Necesitamos asociarnos urgentemente con el Espíritu Santo. Y Él es verdad. Veamos Judas 4. Cuidado de convertir en libertinaje y no en libertad. La palabra de Dios es clara. Y si estamos viviendo en la gracia, debemos llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Muchos enseñan mensajes livianos y es por eso que no está habiendo revelación de parte de Dios. Muy importante morir al pecado para que podamos ver la gloria de Dios. Nos quitemos de ese adulterio espiritual. Hoy hay mucha herejía. El mismo Espíritu Santo está hablando a nuestro espíritu. Por eso en Apocalipsis repite muchas veces que el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero ¿por qué lo dice? Porque necesitamos oír la palabra de Dios para que nuestra fe aumente y poder entender el mensaje, porque el mensaje es espiritual. Esta es la 7ª enseñanza de un ciclo de 10. Esperemos que estén llevando la secuencia para que puedan entenderlo. Nos faltarían 3 enseñanzas más para terminar el ciclo. Seguimos pidiendo de sus oraciones para que el Espíritu Santo nos siga alentando a seguir compartiendo. Que haya sido el Espíritu Santo hablando a tu espíritu y debe quedar claro
que hoy supimos cómo saber si una persona ha sido salva y está bajo la gracia. Es muy importante que nos hagamos esa pregunta, porque si usted ha sido salva y está viviendo bajo la gracia o en lo espiritual, es porque usted ya tuvo un verdadero arrepentimiento. Es porque usted está recibiendo la palabra de Dios, está siendo iluminada por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la luz. Y toda persona que está siendo iluminada es porque es de Dios. Dios conoce a los suyos. La palabra de Dios es como nos va a ayudar a caminar en obediencia. Desde un principio, la luz ha sido la palabra de Dios y es la que ha estado alumbrando a toda criatura. Todo estorbo que podamos tener nos lo va a ir quitando el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Si queremos saber si somos salvos y si estamos bajo la gracia, debemos de morir a los 3 grandes pecados. Esos 3 grandes pecados está dando muerte espiritual a la persona. Muy importante conocer esos 3 grandes pecados del ser humano. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Nosotros como mujeres debemos de pedir ser sumisas, como aquellas mujeres. Ellas alcanzaron lo espiritual. ¿Por qué? Porque pedían ser sumisas. Pidamos el espíritu que ellas tenían. No pidamos espíritus de hombres porque somos mujeres. Las mujeres tenemos un llamado específico. Nos demos nuestro lugar que nos corresponde. Creo que el tiempo ha llegado y que haya sido el Espíritu Santo hablando a tu espíritu para que podamos seguir entendiendo, comprendiendo el mensaje. Sé que Dios hablando a tu espíritu, sé que es el Espíritu Santo que te va a convencer. Doy gracias en esta hora por esta enseñanza que el Espíritu Santo permitió que se compartiera. Qué bueno es el Espíritu Santo porque tiene misericordia de los que le aman. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.